Hola, bendiciones. Como ustedes saben, la situación que está sucediendo ahí en el Medio Oriente con Israel, los palestinos y la Franja de Gaza, es una situación lamentable para muchos, ¿verdad? Pero también hay que ver esto de un lado bíblico, que es el que pocas personas le están dando a esto que está sucediendo. Porque sí, hay cosas bíblicas que nos van a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo con la nación de Israel y allá la Franja de Gaza. En muchos medios de comunicación se ha estado pasando informaciones, en algunos desinformaciones, ¿sí? Porque aunque usted no lo crea, la parte periodística de muchos medios está siendo, ¿cómo se dirá la palabra? Están siendo afectadas por mala información, ¿verdad? Muchas veces uno no sabe qué información es la real. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Pero la realidad es que hay un conflicto que tomó de sorpresa, como ya la mayoría de nosotros sabemos, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo desde el primer día hasta esta hora, que todavía siguen los bombardeos y siguen los ataques de Israel a Gaza y de Gaza a Israel, etcétera, etcétera. Pero a medida que vamos viendo los días y van pasando los días, y también con lo que está pasando en Ucrania y Rusia y otras localidades del mundo, estamos pensando realmente qué pasará después o qué significan estas cosas. Pues la Biblia lo explica. Y antes de hablar sobre esto, quiero decir que no es fácil estar en un momento así de ambos lados, porque ya de ambos lados hay personas fallecidas, lamentablemente. Hay naciones que se están uniendo a Palestina, apoyan, como es el caso de Rusia, que dice que lo que está pasando no está bien. Por su lado, Estados Unidos apoya a Israel. Y hay naciones ahí, Irán dice que lo que Israel está haciendo está mal, parte de Egipto, y hay otras naciones incluso que apoyan a Israel con lo que está haciendo, con la defensa que ellos están, con lo que se están defendiendo en su país, ¿verdad? En su estado. Bien, pero como le dije al principio, estamos analizando realmente lo que esto puede conllevar, si puede haber una escalada, porque son tantas cosas que uno tiene que analizar bien lo que uno está viendo. Porque muchas personas dirían, eso a mí no me afecta, no tiene que ver conmigo, que yo no bailo nada en esa fiesta, por decirlo así, de una manera llana. Pero debe usted saber que hay cosas que van a suceder en Israel como nación y que van a terminar en Israel como nación. ¿Por qué? Porque Dios, el Eterno, Yahweh, como usted lo conozca, Dios el Todopoderoso, es el Dios de Israel, de esa nación. Israel es la cuna de todo. Hay profecías en la Biblia, profecías bíblicas, que van a comenzar en Israel y van a terminar en Israel. Pero para usted entender eso, usted tiene que irse a la Escritura, tiene que comenzar a leer la Biblia, si usted no lo está haciendo. Tiene que comenzar a leer la Biblia desde el Génesis para que vaya entendiendo mejor hasta el libro de Deuteronomio. Y desde ahí usted puede seguir con lo que pasó con el rey David, con lo que pasó con los reyes de Judá, de la casa de Israel. Usted sabe, o a los hermanos que siguen este canal y a usted que tal vez no le sirve al Eterno, debe usted saber que Israel estaba dividido, se dividió y todavía es el caso. Israel está dividido. No sé si usted ha escuchado la palabra judío ultraortodoxo, judío ortodoxo, extraortodoxo, etcétera, etcétera, etcétera. Israel se dividió en dos partes. El reino, la casa de Judá, como se le puede llamar, hablando en términos ya bíblicos, y la casa de Israel. Rey de Israel y rey de Judá. Y eso empezó por allá en los tiempos de Saúl, cuando el pueblo quería un rey, quería alguien que lo representara. Y querían una persona bonita, una persona puesta, y pusieron por rey a Saúl. Sin embargo, Saúl tenía la bendición de Dios
pero Saúl se desobedeció el mandato del Eterno cuando el Eterno le dijo en una ocasión: toma esta ciudad, derriba todo y elimina todo, y Saúl no lo hizo. Después de ahí entonces Dios elige al rey David, un rey de batallas, de guerra, que Dios estuvo con él. Dios le dio mucha victoria, mucha, pero mucha victoria. Luego a David le nace su hijo, le nacen hijos. Uno de ellos fue Salomón, quien ocupó también el cargo de rey. Y la diferencia de rey Salomón y de rey David su padre era que el reino de David era un reino de guerra, de batalla, de conquista. Pero el reino de Saúl fue un reino de paz, de sabiduría, de alegría, hasta que desobedeció al Eterno. En esa misma trayectoria, cuando Salomón era rey, comenzó ahí más lleno la división entre Israel y Judá. Ya entonces habían reyes que eran de Israel y habían reyes que eran de Judá, pero son los mismos judíos, era el mismo pueblo del Eterno, pero dividido en partes. Como usted sabe, habían 12 tribus y 10 tribus fueron dadas al reino de Israel y 2 tribus al reino de Judá. Creo que es así. Ahí está la división. Entonces, señores, desde ahí empezó el conflicto interno. Entonces, usted debe saber que hay personas, le estoy dando todo esto para que usted pueda entender un poquito. Es más de ahí. Usted sabe que hay judíos que no aceptaron al Mesías, la llegada del Mesías como su Salvador. Pero hay otros que algunos creyeron, otros no. ¿Correcto? Y eso dio paso a que todo lo que nosotros conocemos hoy en día de la palabra del Eterno llegara hacia nosotros, porque ellos despreciaron. E incluso cuando el maestro, el Mesías, está orando, hace una oración. Miren que en una de esas oraciones él dice: y no oro solamente por ellos, sino por los que van a venir a través de ellos. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a usted y se está refiriendo a mí, que estamos en América Latina. Usted, si sigue al Eterno conforme a todo su mandamiento, usted es Israel. Y es por eso que cuando se habla de Israel toma demasiado sonido. O sea, la gente se volca a investigar, a ver qué es lo que está pasando. Es porque en Israel hay una gracia especial que no está en otras naciones. En Israel, por eso, donde llega un judío, donde llega un israelita, progresa, y donde va esa persona, lo que hace progresa, el que trabaja con ellos progresa, porque hay una bendición especial. Ahí, aunque veamos lo que está pasando, aunque el pueblo se dislocó, Moisés se lo dijo, Josué se lo dijo, cada uno de los profetas que el Eterno mandaba se lo decía, y aún así el pueblo no escuchó, fue renuente y dejó al Eterno, dejó a Dios. Y por todo eso han sucedido muchas cosas. Incluso Dios mismo permitió que ese pueblo fuera tomado cautivo, ¿verdad? Que no mataran, no lo humillaran en cierta manera, pero Dios mismo permitió de que ese pueblo fuera tomado cautivo, porque Él lo permitió, porque Dios es el soberano y es el todopoderoso. Entonces, estamos viendo todo esto que está pasando con Israel, y muchos dicen: pero eso no tiene que ver conmigo. Pues sí tiene que ver con usted, porque cuando se desate la persecución que viene, no importa el lugar donde estemos, esa persecución va a llegar. Y si se arma un conflicto más escalado, eso va a llegar a otras naciones. Tal es el caso que Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, ya han habido conflictos entre palestinos y han habido conflictos entre israelitas. Partes y partes han chocado. En Francia han chocado. En un momento también que en Londres chocaron y deseaban incluso la muerte de los israelitas. Eso es para que ustedes vean cómo el conflicto va a escalar, y podría escalar, y si escala entonces hay problemas, aparte de las exportaciones a nivel económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos este ambiente, y como le dije anteriormente, ¿por qué llama mucho la atención? ¿Por qué cuando se habla de Israel llama la atención? Porque le dije, hay algo de parte del Eterno ahí, y es como le dije, algo va a suceder ahí y algo va a terminar ahí. A muchos de nosotros nos enseñaron sobre el rapto, nos enseñaron, aprendimos de muchas cosas bíblicas que no son como nos enseñaron. Por eso hay que leer bien y documentarse bien. Y esas cosas que nosotros hemos enseñado, que nos han enseñado, van a suceder única y exclusivamente en Israel.
Entonces, cuando usted llega y comienza a ver la Biblia desde una perspectiva hebrea, lo cual lo es, usted va a comenzar a entender muchas cosas, y su mente va a entender cosas que usted no entendía. Eso es para que usted lo tenga en cuenta, lo tenga pendiente. Entonces, vemos esto, pero usted se ha preguntado si esto podría dar paso a lo que viene después, porque Israel espera el Mesías. Hay partes en Israel que esperan al Maestro, a quien usted y yo conocimos, y sabemos que Él vino y que va a volver otra vez. Entonces, como yo le siga diciendo, eso tenemos nosotros que analizarlo bien, porque si esto escala hacia otra escalada, va a haber problema mundial. Entonces, lo que muchos no nos estamos dando cuenta o no estamos analizando es qué podría pasar. ¿Qué podría pasar si esto escala? Ahora, vamos a ver esto a niveles bíblicos. Vamos a ver algo de la Biblia. En Mateo 24 habla que van a venir tiempos difíciles. Eso fue el Eterno hablando a los discípulos. Y que entre señales que se verían en los tiempos difíciles, en los tiempos donde ya va a culminar todo, porque crea que sí, va a haber un tiempo. Mucha gente no lo cree así, pero sí va a concluir muchas cosas. Dice que una de esas señales sería, escuche bien, sería que oiremos de guerra y rumores de guerra. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Maestro? Oiremos de guerra y rumores de guerra, pero que estemos tranquilos porque todavía no es el fin. Entonces, muchas personas no han entendido esta parte. Van a venir cosas difíciles, van a venir situaciones difíciles en las que usted y yo tenemos que estar pendientes y saber en qué tiempo realmente estamos. Porque usted tiene que saber que hay un calendario judío, hay un calendario hebreo, ¿verdad? Y otro romano. Usted tiene que saber en qué posición se encuentra la humanidad. De por sí, la humanidad le ha dado la espalda. Muchas personas le están dando la espalda al Eterno. Muchas personas se están olvidando realmente quién es el que merece la gloria, la honra y la majestad. Y cuando eso sucede, pues entonces el mundo puede estar propenso a que suceda cualquier cosa. ¿Me doy a entender? Eso sin contar lo que estamos viendo en los cambios climáticos, que también habla ahí en Mateo 24. Eso sin contar los terremotos que hemos visto, las explosiones de los volcanes, como le dije, el cambio climático ha cambiado demasiado, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí en la Biblia. Y habla de que van a seguir empeorando hasta un punto específico. Hasta un punto específico. Escuche bien. Entonces, no hemos puesto a analizar eso. Si son rumores de guerra o guerras en real. Ahora, escuche bien. Miren en qué posición nos encontramos, en qué situación nos encontramos. Hay naciones que se están uniendo y otras repudian lo que está pasando. Y eso puede calentar más la situación. Y más con la intervención de Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene enemigos, China y Rusia, para que me entienda, más Palestina. Entonces mire por dónde vamos ya en el conflicto. Entonces, Mateo 24 habla de esto. Dice que oiremos de guerra y rumores de guerra. ¿A quién se lo está diciendo? Esa es una de las preguntas que debemos hacer. ¿A quién están diciendo esta palabra? En otra ocasión, el Eterno habla de una parábola de 10 vírgenes. Así lo llama. Y que habían 5 que eran prudentes y 5 insensatas. Fíjense que en esta parábola hay cosas especiales que analizar. Una de ellas es que las 10 sabían que el esposo iba a venir. Por si usted no lo sabe, el esposo es el maestro. Porque la Biblia habla de matrimonio entre la iglesia, entre el pueblo del Eterno y él. Usted se va a encontrar todo eso a lo largo de la Biblia, que el Eterno habla y explica de esa manera. Entonces, las 10 vírgenes sabían claramente que vendría ese día. Pero hubieron 5 que se desesperaron.
Y cuando llega el esposo tocando la puerta, que dice que las prudentes se desesperaron y le pidieron prestado a la insensata, se desesperaron y le pidieron prestado a la prudente. ¿Y qué le dijeron a la prudente? Vayan, busquen, que nosotros con esto tenemos. Y ahí dice que será el llorar y crujir de dientes. Pero, ¿qué es lo que explica esta parábola? Está hablando de una preparación, de que tenemos que estar preparados. Tanto las 5 prudentes como las insensatas debían estar preparadas. Hubieron 5 que se prepararon más de la cuenta. Y eso es lo que usted, que me está viendo ahí, sea creyente o no creyente, usted debe saber que tenemos que prepararnos, porque en cualquier momento, todo lo que usted conoce como humanidad, civilización y todo eso puede terminar. Y el propósito del Eterno se va a cumplir. Oramos por Israel, debemos orar por Israel. La palabra lo dice y nos manda que oremos por ellos, por esa nación. Pedimos también por los muertos, ¿verdad? Que el Eterno le dé fuerza a las personas de ambos lados que han concluido con su vida. Pero hay algo que no se le puede olvidar a usted, y es que el Eterno, el propósito del Eterno es el que va a prevalecer. El propósito del Eterno es el que va a prevalecer. No, ¿usted no cree que es así? Pues entonces usted tiene que buscar qué pasó cuando el pueblo de Israel fue tomado cautivo. Fue tomado cautivo por el rey Asuero, por Babilonia y por esos reyes. ¿Qué sucedió? ¿Quién fue que lo permitió? Fue el mismo Dios que lo dijo. Yo voy a permitir eso. E incluso en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés está despidiendo al pueblo, Josué se lo dice, las bendiciones y las maldiciones que vendrían con cada uno, pero todo eso iba a venir por el pueblo no obedecer la voz de su padre, Dios, el Dios de Israel. Entonces, todo lo que podría pasar si ellos no se mantenían en el camino que el Eterno quería que se mantengan. Ahí está. Entonces, el Eterno va a permitir, cuando usted lee la historia de Mardoqueo y Esther, usted se da cuenta de eso. Cuando usted lee la historia de Daniel, que Daniel fue llevado cautivo a otra ciudad que no era a otro reino que no era de él, y mire lo que sucedió. Aún así el Eterno se glorificó. Porque hay algo que ustedes tienen que entender. Está pasando todo lo que está pasando. El pueblo de Israel desobedeció, pero el pueblo de Israel, Dios siempre ha estado con ellos. Aunque ellos hagan eso, si se humillan, si buscan al Eterno como debe de ser, todo eso puede detenerse en cuestiones de segundos. Porque el Eterno así lo dice. Su palabra es, y Él es el Todopoderoso. Él es el que sabe. Aparte de los eclipses, que también habla la Biblia, que son señales. Muchas personas no están prestando atención a eso. ¿En qué está la persona? Lamentablemente hay que decirlo. Las personas están en tener más. Y las redes sociales, en cierto punto, se han encargado de todo eso. También de ayudar a que la persona se desequilibre mentalmente y quiera y sean engañados y sean perturbados. Son muchas cosas que están pasando en el mundo. Y una de las cosas que el Eterno dijo es que su venida, cuando Él venga, iba a haber algo que se iba a estar viendo para que eso sucediera. ¿Sabe qué fue? Él dijo, así como los días de Noé, así como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Lea la historia para que usted vea. Todo el mundo estaba carta cabal. No había regla, no había nada. Hasta que comenzó a llover y el Eterno cerró la puerta del arca y todo comenzó a suceder. Aunque, déjeme decirle esto, hay personas que han querido cambiar esto, hay personas que han querido tergiversar esto, pero la historia está ahí y fue real y sucedió. Así dice el Mesías, así esa señal también va, y así se darán cuenta de que yo vengo. Entonces, lo que le pasó a la Virgen, las 10 sabían. Hay personas que saben lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, la lucha que hay. Pero la pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando? El Eterno a nosotros nos manda a ver los tiempos, a ver cómo están sucediendo las cosas en el mundo, a observar.
Porque a medida que nosotros vamos observando, nos vamos a dar cuenta, no tenemos que ser lo más inteligente, no tenemos que ser lo más sabio, lo más filósofo, no sé, como usted quiera ponerle, pero a medida que observamos lo que está haciendo en el mundo, podemos descifrar y podemos decir, el Eterno se está acercando. Se está acercando. Con cada noticia que nosotros vemos, muchas cosas que vemos hoy en día y que no sabíamos que eso podía pasar algún día. Muerte de un presidente, terremoto por allí, problema por allí, problema por donde quiera. Todo esto está apuntando a que el Eterno se está acercando. No deje que a usted lo tome de prevenido. Y sí se puede preparar. Como le dije, esa parábola habla de prepararse. En un momento también el Eterno le dijo, creo que fue al pueblo, ayúdeme ahí, si usted se acuerda en cuál parte fue, que le dijo, ustedes saben cuando va a llover porque se pone la nube, pero no saben por el tiempo que yo tengo aquí. Le habla también de la higuera. Miren a la higuera cuando sus ramas están tiernas y bonitas, saben que el invierno, creo que está cerca. O sea, observemos lo que está sucediendo y preparémonos. Ahora, ¿cómo nos preparamos? En Mateo 24 nos da señales. No hemos escuchado nada todavía grande, pero es que todo eso puede escalar en cualquier momento. Y como le dije, cuando se trata de Israel, el mundo se detiene. Cuando se habló de que en Israel había un Mesías, un supuesto Mesías, todas las redes se pararon a investigar eso, porque la gente sabe que hay algo en Israel. Ahora, hay pastores que respetamos, hay iglesias que no están hablando de eso, que no están mirando, hermanitos que no están mirando con sus ojos lo que está sucediendo. Y usted y yo, que creemos en el Eterno, que creemos en el Mesías, debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos entonces? Hay muchas maneras de prepararnos. Una es arrepintiéndonos, buscando de Él, buscando de su palabra, acercándonos más a su palabra, viendo la palabra, como le dije, de una perspectiva hebrea, porque lo es, y comenzar a practicar. La Biblia habla de practicar su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una palabra que se repite en cada uno de los libros: obediencia. Obediencia. Si usted obedece el mandato del Eterno, usted va a llegar muy lejos, como decimos en el argot popular. Usted va a alcanzar su salvación. Porque si el Eterno te dice, no mientas, usted no va a mentir, porque usted obedece la voz del que lo llamó. Muchas personas dicen, miles dicen, yo busco a Dios, yo creo en Dios, pero ¿cómo lo estás buscando? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Criticando? ¿Mirando a la mujer ajena? ¿Fumando, bebiendo, haciendo todas esas cosas que tú sabes que al Eterno no le agrada? Yo creo que no. Esa no es la manera en que se busca al Eterno. Primero, arrepintiéndonos. Luego, leyendo su palabra, practicando su palabra, amando sus mandamientos. Cuando comenzamos a hacer eso, a vivir así, a guardar su mandamiento, usted va a ver que usted va a comenzar un nuevo ciclo. Y créame que el Eterno transforma, el Eterno cambia. Yo, mi familia y cientos de personas somos testigos de eso, que el Eterno cambia y transforma. Que no hay una paz en el mundo como la paz que te da el tú seguir al Eterno, el tú seguir a Dios, al Dios de Israel. Entonces, hay que prepararse, hay que buscar de Dios, hay que buscar de su palabra, hay que llenarse, hay que orar y dejar esas cosas que al Eterno no le agrada, que son abominaciones delante de Él. Uno de los casos es la idolatría, etcétera. Ahí está. Solamente hay que leer la Biblia y decirle al Eterno, Señor, enséñame. Y usted va a ver cómo sus ojos serán abiertos. Pero esto que está pasando en Israel puede escalar, como no, ¿verdad? No tenemos ciencia cierta. Como puede escalar, puede que no escale. Pero eso nos ayuda a nosotros a prepararnos y a ver que los tiempos van a seguir empeorando, van a seguir cambiando. Y si usted no está preparado, usted lamentablemente se va a quedar. Porque la salvación es real. Hay un llamado, hay una salvación
que el Eterno nos da gratuitamente, gratuitamente. Pero nosotros, por estar empeñados en conseguir dinero, en deleites, en etcétera, que el dinero no es malo, vamos a valga la redundancia, no es malo, pero amar al dinero, ahí sí hay problema. Porque ya el dinero no es una necesidad para ti, sino es tu Dios. Es quien te va a gobernar, el dinero te va a gobernar. Entonces, tenga pendiente todos esos puntos que yo le estoy diciendo. La Biblia explica claramente lo que está sucediendo. Va a llegar un momento en que a Israel la van a sitiar. La van a sitiar, está escrito, la van a sitiar. Todo el mundo va a querer tomar a Israel. Fíjese que miles y miles de naciones quieren Israel. ¿Por qué será? Hágase esa pregunta. ¿Por qué codician esa nación? Es porque ahí hay algo. Los acontecimientos que marcaron un antes y un después están en Israel, no están en otra nación. Es la cuna, y ahí termina y ahí va a acabar. ¿Se entiende? Fíjense que una de las peculiaridades que podemos relacionar con lo que sucedió ahora, con el ataque de los palestinos a Israel, es que hay una palabra que dice que oren para que la persecución, creo que la persecución no sea en Shabbat, no sea en día de reposo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Ese ataque de ellos, ¿cuándo fue? Fue en Shabbat, cuando todo el mundo estaba desprevenido, y para nadie es un secreto que en Israel hay una corriente muy grande que en el Shabbat se detiene. Y hay que guardar Shabbat, lo sabemos todo eso, es el día de reposo, puesto por el Eterno, no puesto por nadie, por el Eterno. Y ellos lo saben, y ahí, incluso fue en una fiesta que estaban celebrando, ahí aprovecharon y atacaron. Vea usted, vaya usted poniendo punto por punto y analizando, no a nivel político, no, analizando pieza por pieza para que usted vea a qué yo me estoy refiriendo. Entonces, señor, hay que buscar de Dios, hay que buscar al Eterno. Estos son señales, y como pueden ser señales que escalen, ¿verdad? Como no, pero son señales, y usted y yo tenemos que estar preparados. A usted que no conoce de Dios, que no ni se ha apurado por buscar del Eterno, este es el momento para que usted lo haga. No espere como hacen muchos, de que esperando que la pensión le llegue ya cuando ellos estén viejos, sin saber que no van a disfrutar nada, porque una persona de 30 años no es una misma persona de 60 años, no tiene la misma fuerza. ¿Qué van a disfrutar? Entonces hay personas que piensan así en la cosa del Eterno. Cuando ya esté viejo, muchas personas piensan que buscar a Dios es envejecer, es aburrirse, y es todo lo contrario. Pero usted buscar de Dios es estar bien desde adentro para afuera, es vivir bien, es llevarse bien con todo el mundo, es una belleza, no hay una cosa mejor que eso. Así que saque esa idea de que servir al Eterno es de viejo. Déjeme decirle que no. Porque yo conozco jóvenes que quisieran, y ancianos también que quisieran haber conocido al Eterno a una edad juvenil, porque ellos dicen que para ellos fuera mejor. Yo lo digo también. Entonces, esos son tabúes que la persona se pone en su propia cabeza. Entonces, vamos a ver los tiempos. A cada uno de los suscriptores de este canal, aférrense a la palabra del Eterno. Busquen de Dios, acérquese a la Escritura, empápense de la Escritura, porque dice incluso que muchos van a ser engañados, incluso están siendo engañados. ¿Y a quiénes que engañan? ¿Es al que estudia? ¿Es al que sabe? Yo creo que no. Podría ser, porque como hay una persona que estudia algo y una persona lo engaña con otra cosa que no sabe, pero es muy difícil. Cuando una persona está capacitada, cuando una persona escudriña las cosas, cuando una persona aprende, que lo engañe, es muy difícil. Muy difícil. Al que engaña, al que no sabe, es al que no investiga. Así que investigue. Vaya a la fuente, que es la Biblia. Ore al Eterno, el Eterno le va a revelar. Si usted pide con fe y con corazón, el Eterno le va a decir. Y usted puede encaminarse a seguir su palabra. Porque los tiempos van a seguir cambiando. Pueden que ya sea la culminación, como puede que no. Así que quería hablarle esto de lo que está pasando en Israel. Creo que se entendió. Si hay alguna pregunta que podamos ayudarle, déjenlo en los comentarios. Si hay un aporte que usted tenga, déjenlo en los comentarios. Lo leeremos y lo compartiremos. Amén.
Entonces, gracias a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión para Intercesión TV. Será un honor y un placer vernos y reencontrarnos nuevamente en su canal. Bendiciones y será hasta una próxima. Así que, bye bye.